Nosotros vamos a seguir hablando de este mismo tema porque lo veíamos anoche. Evópolis se arrestó del proyecto de este tercer retiro anunciado por el gobierno, lo que está generando división dentro de Chile Vamos. Anoche fue el único partido que no llegó a la cita con el presidente para hacer este anuncio. Queremos conversar con el diputado y además presidente de Evópolis, Andrés Molina. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes, agradecer el contacto. Bueno, ustedes participaron, diputado, durante todo este fin de semana en reuniones con el presidente. ¿A qué atribuye usted que haya tomado esta decisión, desoyendo lo que ustedes plantearon, que era básicamente lo mismo que planteaba inicialmente el propio gobierno? Bueno, Matilde, nosotros también nos sorprendimos con esto, hay que decirlo, y la verdad es que sostuvimos reuniones que iban en la línea de poder llegar a un acuerdo que sin duda había ahí que hacerlo con la oposición y flexibilizar justamente en muchos casos lo que el gobierno, lo que uno quisiera. Dicho eso, de los esfuerzos que se querían lograr en las conversaciones era darles término y de alguna manera, ¿cierto?, comenzar con la reforma de pensiones, que es un tema súper importante, este 6%, cómo se va a hacer 3 y 3 para el tema individual y 3 para el colectivo, o en definitiva llegar a un acuerdo para justamente enfrentar algo que lleva más de 15 años y que ya parece una vergüenza, digamos, que no hayamos podido hacer eso. Dicho eso, también hablar y poder llegar al acuerdo de ver dónde vamos a sacar los recursos permanentes para las reformas que efectivamente queremos sacar adelante. Nosotros propusimos además ahí un ingreso solidario de emergencia, robusto, que llegara, digamos, a todas las personas que no había llegado de la clase media. Esto lo presentamos con números y también con la posibilidad clara, ¿cierto?, donde habían exenciones que podían poder ponerse en marcha para que pudiéramos tener recursos. Lo otro era también ponerle un atajo al cuarto, al quinto, al sexto retiro, porque lo que queríamos era robustecer justamente los fondos de pensiones y no debilitarlos, y justamente en este caso fortalecer con este ingreso solidario de emergencia a muchas personas que hoy día también, y ahí el proyecto del presidente se hace cargo de estos casi 3 millones de personas que ya no tienen nada en los fondos de pensiones. Dicho eso, nosotros no fuimos al encuentro, a la invitación, por lo mismo, porque hemos sido nosotros los más leales. Creo que este tema no puede ser un tema mirando el tema de las elecciones, mirando el tema de las reelecciones de los parlamentarios, en un ambiente, como digo, de populismo, donde todos sabemos que hoy día esta medida, ¿cierto?, es probablemente aprobada por el 85% de Chile, pero que hay muchas razones, porque la gente tiene miedo, creen que se los van a expropiar. La gente quiere tener la plata ahí. Más del 60% de estos recursos, cerca del 60% de estos recursos no se han ocupado, están ahí depositados. Entonces, lo que no quiere decir que no los necesiten. Hay también una especie de colchón que mucha gente dice: voy a quedar sin trabajo, a lo mejor puedo necesitar estos recursos. Ahora, dicho todo esto, diputado, ustedes pagaron... Usted me dice, este proyecto ha tenido el apoyo del 85% de las personas y ustedes lo votaron en contra. ¿Han pagado todos los costos políticos? ¿Los van a seguir pagando? Es que, Matilde, nosotros no vinimos a la política y en esto para justamente preocuparnos de nosotros, de nuestras reelecciones y tener sueldo, que nos vaya bien en ese aspecto. No, nosotros tenemos una consecuencia. Primero, hay que dejar claro que aquí nosotros teníamos facultades que claramente, ¿cierto?, han sido de alguna manera buscadas de cambiar a través de cambios en la Constitución. Es decir, nosotros juramos a una Constitución y juramos cumplir las leyes, y por lo tanto lo que teníamos que hacer era justamente votar en contra de algo que claramente lo que hacía era algo inconstitucional. Lo dijo el propio Tribunal Constitucional en el segundo pero ahora retiro. lo presenta el presidente. ¿Cómo lo van a votar? Bueno, por lo mismo, lo presenta el presidente y nosotros quisiéramos aquí, Matilde, de que nosotros vamos a estudiar este proyecto igual como el segundo proyecto que ingresó el Ejecutivo, que ingresó el presidente con mucha voluntad de también reintegrar plata, que también se pagaran impuestos, etcétera. Todas esas indicaciones las votaron en contra la oposición, y por lo tanto, si tenemos un proyecto que lo vamos a deshuesar completo para dejarlo, digamos, totalmente sin ningún cuidado y destruir el sistema de pensiones, que es lo que quiere justamente estos sectores de más de izquierda, que este sistema los vuelve locos,
claramente, digamos, nosotros no vamos a estar disponibles, pero tenemos la mejor disposición, y en esto quiero hacer un llamado, que justamente es lograr acuerdos para poder enfrentar el tema de la reforma de pensiones. Nosotros debiéramos cerrar ese tema ahora, porque nos interesa justamente no hacerle más daño a eso. Y además, ¿cierto?, saber de dónde vamos a sacar recursos, porque esta pandemia se va a terminar el tema sanitario mañana, pasado, en un mes, 2 meses, 3 meses. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar? Una pandemia de falta de trabajo, de una necesidad de reactivación, y vamos a tener que, ¿cierto?, tener recursos para eso, para seguir apoyando a la familia en una etapa muy difícil, y por lo tanto debemos ser ordenados. Y eso significa, Matilde, no andar preocupado de las elecciones del 15 de mayo, de las del 16, no, eso significa justamente legislar justamente para la gente, para ahora, el futuro. Desde esa perspectiva, el gobierno debiera acoger entonces el llamado que hace la presidenta del Senado, que es precisamente hacer esta reforma para obtener estos recursos, para detener nuevos retiros desde las AFP, pero a eso le ponen la condición de que el gobierno tiene que retirar del Tribunal Constitucional el requerimiento. Claro, si le pone una condición que el presidente no puede. A ver, si aquí tenemos justamente un órgano constitucional que todas las reformas constitucionales deben pasar por ahí. ¿Y por qué no pasó el primero? Porque ese es el gran argumento. Claro, el gran argumento, el primero fue un error, efectivamente, desde mi punto de vista, pero aquí tenemos un segundo donde efectivamente el órgano contralor dijo que era inconstitucional. Por lo tanto, aquí hay un tema jurisprudencial que obliga y en alguna medida deja. Es probable que a ellos se les ocurra al revés. Fíjate, capaz que mañana 3 diputados o 4 junten firma y resulta que acusen al presidente por no ir al Tribunal Constitucional. Sí, hoy día cualquier cosa nos podemos encontrar hoy día, porque está él, ¿cierto?, negándose a sus atribuciones, que debe hacerlo, y por lo tanto lo van a acusar por no ir al tribunal. Bueno. Entonces, creo que hay que ser en esto muy serio. El presidente en ese sentido, yo lamento, como digo, que construya él un tercer retiro sin un acuerdo que permita cerrar temas que tienen que ver con la reforma, que tienen que ver con la reforma tributaria, que tienen que ver con la reforma de pensiones, que tiene que ver cómo vamos a enfrentar esto hacia adelante. Igual como hoy tuvo este acuerdo de expertos de los 12.000 millones, donde tú te tienes que recordar que a una semana de haber hecho este acuerdo, ahí apareció la oposición diciendo no, que es insuficiente, a meter proyectos nuevos que no habían estado en el acuerdo. Entonces, estamos frente a una oposición, y una parte también de Chile, de un nivel, digamos, que hoy día es preocupante, porque están frente a sus reelecciones, a sus campañas, y por lo tanto están preocupados de eso. Y eso nosotros en Evópolis no lo vamos a compartir. Nosotros, fíjate que todos venimos del mundo privado, nos hemos sacado la mugre toda la vida y estamos hoy día en política, y por lo tanto vamos a hacer en política lo que tenemos que hacer, convencidos de que estamos pensando en el futuro de los chilenos y no preocupados de que nos vamos a reelegir o mira que esto te va a diputado, afectar. No. ¿Cómo afecta esto a la candidatura presidencial de Ignacio Briones? Es que, mira, Ignacio Briones está poniendo aquí un sello muy claro, que es lo que se necesita en los próximos 4 años. Seriedad. Oye, hablarle con claridad a la gente, menos compromisos, y la credibilidad de los políticos está en el subterráneo. Entonces, entendamos, ojalá que la gente valore a una persona como Ignacio Briones, que se pone al frente de un país muy complicado de gobernar y que está poniendo toda su fuerza, su energía, equipos además que son muchos de ellos transversales, que que les ha preocupado a algunos de que esté, ¿cierto?, con personas que pudieran ser de un partido distinto, pero que entienden que en la persona de Ignacio Briones se va a construir un proyecto unitario. ¿Y entonces, qué le parece que, por ejemplo, Javiera Pará, que se ha declarado una mujer de izquierda, sea parte del comando de Ignacio Briones? Fantástico, lo encuentro. ¿Qué problema tiene eso? Ninguno. Al contrario, necesitamos mucho más mucho más Javieras Pará, mucho más de estos casos. Nosotros tenemos cercanía también con muchas personas de la propia democracia cristiana. Ojalá tengamos realmente una mirada de país. Necesitamos unidad, y por eso que nosotros en Evópolis hoy día, frente a lo que pasó este fin de semana, donde no se logró un acuerdo porque la oposición, ¿cierto?, le exigió al presidente que fuera al tribunal, que sacara el proyecto del Tribunal Constitucional, cosa que, como te digo, a 3 o 4 se le habría ocurrido acusarlo porque no fue. Entonces ahora tiene que retirarlo porque le dicen, miren, si no, no negociamos. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es justamente unirnos en un acuerdo que permita realmente, y donde vamos a ceder todos
todos en nuestras posiciones, pero entendiendo de que el bien final justamente no lo van a pagar los más pobres y los más vulnerables, porque aquí los que creen que hoy día van a retirar y no van a pagar esto, lo van a tener que pagar y lo van a pagar muy caro, lo van a pagar las generaciones futuras de forma muy, muy cara, y por lo tanto eso es lo que tenemos que entender. Los políticos que vinimos a hacer buena política, por lo menos una política que creemos y estamos convencidos, y no estamos pensando en nosotros. Sí, bueno, vamos a seguir conversando porque también el proyecto todavía no lo conocemos porque no ha ingresado, así que eso va a tener también que analizarse. Diputado Andrés Molina, le queremos agradecer este contacto con CNN Chile y por supuesto vamos a seguir viendo el avance de esta tramitación y cuáles van a ser las decisiones que tomen como partido también. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde, y a las personas que nos escuchan. Muchas gracias.